Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Next Radio. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast. En este podcast vamos a hablar sobre el tema de la importancia de contar con voceros institucionales en las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, sabemos que los voceros son estas personas que representan a la organización en diferentes espacios y con diferentes públicos, ¿no? Un vocero puede ser una persona que represente a la organización en una entrevista, en un medio de comunicación o en una rueda de prensa ante los medios, ¿no? O puede ser también una persona que sea ponente en algún evento clave donde busquemos posicionar a esta persona como experto o referente. También un vocero es una persona que puede, digamos, representar a la organización en una cita con un donante o con un aliado. Es decir, que los voceros, pues son personas que en realidad tienen que representar a la organización, generar una comunicación asertiva en diferentes espacios. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, la formación de voceros. Y ante este tema, pues nos acompaña, tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Rubén Branco, ¿no? Rubén es un actor destacado, ¿no? Y también un coach en temas de comunicación. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, hola Alex, qué gusto y qué honor que me invitaras a su primer episodio del podcast. Y creo que no hay mejor tema que la comunicación. Y entonces, muy honrado, muy feliz de estar aquí contigo y con toda la comunidad de Next para platicar de algo que me apasiona, algo que creo que a todo mundo le puede regalar algo y que es una gran oportunidad para que la gente entienda y un poquito profundicemos en qué es comunicar y, y cuál es la importancia que tiene en nuestra vida lo que comunicamos, ¿no? Así que feliz de estar Gracias. contigo, con toda tu comunidad y padre, ¿no? Padre esto de los voceros, ¿no? Digo que escuchamos la palabra voceros y todo el mundo se nos viene algo a la cabeza, ¿no? Alguna vez yo que todo el mundo ha escuchado algún vocero o tiene en la mente algún vocero en particular que lo dejó marcado, que dijo algo que le movió y que lo recuerda, y creo que esa es la importancia de la vocería, ¿no? Que nuestra voz viaje y nuestra voz se quede grabada, no en todo el mundo, con que se quede grabada en una o dos personas, se cumple la misión, ¿no? Claro, sin duda. Pues bueno, antes de entrar ya en tema en sí de la formación de voceros, pues queremos conocer un poco más de ti, Rubén. Cuéntanos un poco más de ti para que nuestro público te conozca, ¿no? Antes de entrar a hablar sobre vocería. ¿Qué les platico de mí? Soy actor, desde muy chavito empecé en esto, empecé a los 13 años en la actuación, siempre me apasionó, mi mamá me llevaba mucho al teatro y ahí empezó como mi gusto y mi amor por la escena, por la ficción, por comunicar, que al fin y al cabo los actores nos dedicamos a eso, ¿no? A comunicar historias, a contar historias. Eh, Mucha gente dice, no, los actores es que mienten mucho los actores, ¿no? Y los actores, tú debes de mentir muy bien porque eres actor y nada que ver, los actores al contrario, a los actores nos enseñan a no mentir, a simplemente contar una historia con mucha verdad. Y por eso me apasiona la comunicación, porque la comunicación tiene que estar basada en la verdad, totalmente. Empecé haciendo teatro, bueno, afortunadamente ya llevo, pues ya tengo 44 años, aquí ya llevo un buen caminito recorrido, más de 30 años Vamos. arriba de las tablas, haciendo televisión, haciendo comedia musical, teatro dramático, cine, de todo, ¿no? Me encanta este mundo. Yo, la verdad es que, y es por alguna de las cosas por las que me dedico a esto y me encanta la comunicación, es porque yo era muy tímido de chavo. Era sumamente tímido, no hablaba con nadie, me costaba mucho trabajo hablar. Yo hablé hasta los 5 años, pero sí era una persona sumamente introvertida, muy callada, muy tímida, podría decir que inseguro, y el teatro y la actuación me ayudó a poderme encontrar con lo que yo quería comunicar, en dónde lo podía comunicar y de qué manera podía yo dar algo, ¿no? Y sentirme útil en algo. Y me quedé en la actuación muchísimos años, llevo toda la vida, no por suerte no he parado de trabajar y estar en proyectos y también conjuntamente he dado clases en el TEC de Monterrey y en diferentes empresas de comunicación para ayudar a la gente a que se
se reconcilie con su comunicador, vea lo divertido que es comunicar, ¿no? Y que podamos enfrentar de repente ese miedo tan tremendo que es el hablar en público y el saberse comunicar con eficacia y con asertividad, ¿no? Y pues básicamente a eso me dedico, mi querido Alex, Estupendo. y he Pues, encontrado como una buena mancuerna con las empresas, he encontrado una buena mancuerna con aquellas personas que quieren saber cómo le hago para comunicarme, ¿no? estupendo. Pues Rubén, ya entrando más en tema, sobre el tema de cómo comunicar, cómo ser un buen comunicador, pues cuéntanos dentro de tu experiencia, ¿no? Ya que tú cuentas que eras muy tímido, te costó hablar al inicio, ¿no? Y qué habilidades de comunicación tú desarrollaste a nivel de voz o a nivel de lenguaje corporal, pues que te ayudaron a sentirte más seguro, ¿no? Y poder, digamos, de alguna manera generar atención, ¿no? Impactar, que las personas te escuchen, ¿no? Y que se sientan de alguna manera guiadas por ti y que se sientan que tú transmites de manera honesta, ¿no? Tu mensaje. Cuéntanos qué habilidades tuviste que desarrollar para ser un buen comunicador. Creo que se divide en dos, en lo técnico y en lo personal. En lo técnico tienes que desarrollar eh, ciertas aptitudes y sobre todo darte cuenta de dónde están las fallas en tu voz, en el volumen, en la dicción. Por ejemplo, yo tenía problemas con la R. Yo no podía pronunciar la R y mi nombre está lleno de Rs, ¿no? Entonces, cuando eres consciente, ¿no? De que tienes un problema ahí, pues es hacer ejercicios, ¿no? Lo técnico que son trabalenguas, ejercicios de lengua, ejercicios de voz, de gesticulación, de ser muy consciente de dónde está el problema. Eh, También el saberte técnicamente, el escuchar tu voz, reconciliarte con ella y si algo no te gusta, trabajarla, ¿no? Hay mucha gente que dice "Es que a mí no me gusta mi voz y me gustaría tener una voz más como la tuya, pero sí, pero yo la he trabajado mucho, ¿no? Yo es como de voy a encontrar una voz que para mí sea eh, muy amigable, que me guste, ¿no? La respiración, la articulación, ver muchos TED Talks, por ejemplo, a mí me ayudaba mucho ver a oradores y ver qué hacían, observarlos, ver qué hacían, cuáles eran sus pausas, ¿no? Y en lo personal es saber y reconciliarte con que tienes algo que comunicar. Y ese algo es algo muy único, es algo muy personal. No todo el mundo comunicamos lo mismo ni servimos para comunicar lo mismo, ¿no? Cada uno tiene un background, como yo digo, un disco duro que hemos tenido y que hemos almacenado por nuestra vida, por los años que llevemos aquí en este bonito planeta Tierra, y entender que eso es lo que tú debes de comunicar. Tú debes de comunicar desde lo que eres, desde lo que sabes, desde lo que sientes, desde ese lugar donde tú estás seguro porque es tu mundo. Entonces, es reconciliarte con ese mundo y no querer comunicar como el otro comunica o querer comunicar lo que el otro comunica. Es decir, ¿desde dónde puedo comunicar yo? ¿Desde qué mundo interno? Desde conocer ese mundo, reconciliarte con él, confiar en el humor que tiene uno eh, natamente, confiar desde a lo mejor una voz tranquila que uno tiene, identificar qué es lo que tú comunicas, qué es lo que tus amigos te dicen que comunicas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, es que me comunicas mucha paz. Ok, entonces si sabes que es algo nato, que tú comunicas paz, o es que cuando hablo contigo me transmites mucha paz, eso es lo que debes de comunicar, desde ahí debes de partir. Dices, no, pues es que yo quiero ser chistoso, sí, pero es que no lo tienes. Por supuesto que se puede desarrollar, pero hay cosas que son natas. Y tan valioso es la persona que comunica y que hace a un auditorio morirse de la risa, como tan valioso es una persona que dice tres palabras y la gente siente paz, por ejemplo. O la gente tiene las capacidades de repente de decir cuatro cosas tan concretas que la gente lo entiende perfectamente. Es reconciliarte con eso. ¿Yo qué soy capaz de comunicar? ¿Y dónde lo quiero comunicar? ¿No? Porque también no es obligación de, tengo que comunicar aquí, tengo que comunicar allá. No, ¿no? ¿Dónde quieres comunicar? Ahorita hablabas de los voceros. Los voceros, estás entrando en un lugar donde sabes que vas a tener que comunicar, porque te estás dedicando a ser un vocero, y ser un vocero significa ser la voz de, por eso viene de vocero, eres la voz, vocero, ¿no?
lo primero que hay va a ser la voz. Lo primero que la gente va a entender y va a comprender y va a saber de tu organización, de tu ONG, de lo que sea, va a venir a través de tu voz. Entonces, con los voceros es muy importante trabajar que, que ellos sepan que están ahí para comunicar, ¿no? Entonces tenemos que trabajar otro tipo de cosas, a diferencia a lo mejor que la mamá se quiere comunicar mejor con sus hijos, ¿no? O que tengo que dar una clase de política porque me la pidieron en la escuela. Es desde otro lugar. Los voceros trabajan desde su voz y desde la voz, ellos son la voz de una organización o de una ONG o de un fin en especial. Ellos están representando la voz. Entonces hay que entender qué es lo que esa voz quiere decir. La organización tiene una voz propia. ¿Qué es lo que quiere decir? Y el vocero es el encargado de transmitirlo o reproducirlo. Entonces creo que es un trabajo de tiempo, es un trabajo de entender, de reconciliarse con tu voz, con lo que tú eres capaz de comunicar, con tu mundo interior, porque lo padre de un vocero y lo padre de un comunicador es que siempre está siendo muy generoso con su mundo interior, con su background. Siempre está dando como muestras de lo que él es, de lo que él vivió, porque es la manera de llegar. Claro. Entonces, lo primero es un diagnóstico, o sea, es escuchar a la persona que quiere comunicar, conocerla, no como vocero, sino como persona, no como comunicador, como persona. Ya que conocemos a la persona, valga la redundancia, podemos ver por dónde puede empezarse a comunicar, ¿no? Y en este caso, Rubén, me surge una inquietud aquí. Podría ser, digamos, este vocero institucional va a unir dos voces, ¿no? La voz que yo tengo como persona, como individuo, pero también la voz que tiene la institución, ¿no? Que refleja la misión, la visión, los proyectos o programas de la institución. Entonces, ¿cómo generar esa, digamos, como esa conexión entre mi voz interior, mi identidad como persona, ¿no? Y la voz que yo quiero transmitir de la organización, ¿no? Para generar, me imagino, una sola voz que transmita lo que hacemos, ¿no? En primera, realmente creer en lo que estás representando, ya sea o en la ONG o en la organización, creer fielmente, ¿no? Claro. Realmente estar convencido de lo que esta organización o esta ONG representa. Y en segundo lugar, encontrar puntos en común entre los dos, entre lo que es la ONG o la organización y yo. ¿Qué tenemos en común esta organización y yo? Porque de ahí es donde van a partir a comunicar. Tienen que encontrar algo en común, algo que los identifique Ujú. para que pueda estar lleno de verdad la comunicación. Creo que eso es muy importante. eh, Hacer un examen de qué estoy representando, a qué le estoy dando voz, por qué le quiero dar voz a esto y qué me mueve a mí, ¿no? A la gente, cuando uno logra tocar, convencer, no me gusta tanto la palabra convencer, sino más bien tocar y ser memorables, es porque parten desde ellos, ¿no? Desde algo que están súper convencidos y que empiezan a tocar fibras y tocarse ellos mismos. Es importante que el vocero se permita tocarse, ser vulnerable, que la gente vea que es una persona que se está abriendo y que está siendo muy generosa. Entonces Ujú. creo que es importante conocer la misión de la organización o de la ONG y realmente hacer un análisis de qué tengo en común con esto, qué tengo en común en mi vida, qué me llevó a este momento. ¿Por qué la vida me trajo a este momento a ser yo vocero y a darle voz a esto? Porque la vida no se equivoca, entonces decir, tengo que encontrar por qué me eligió a mí para ser su voz. Y es porque tengo algo en común. Y es encontrarlo, y es buscarlo, y es echarle coco, y es analizarlo, ¿no? Claro, Y es claro. abrirse. Y a partir de ahí, cuando lo encuentren, van a fluir muchísimo más fácil, ¿no? Van a poder ser realmente la voz de esa empresa. Van a poderle prestarle su voz a esa ONG o a esa organización. Y algo importante que tú lo has mencionado es que se tienen que preparar, ¿no? El vocero tiene que prepararse, tiene que tener, digamos, bien estructurado el mensaje, ¿no? O ese discurso, ese pitch institucional que va a compartir con diferentes públicos, ¿no?
Cuando Sí. nosotros hablamos, digamos, formamos voceros, damos talleres de vocería para las organizaciones. En esos talleres también hacemos alguna práctica, ¿no? De redactemos ese mensaje o ese discurso institucional que hoy en día se conoce como pitch, ¿no? Y ese Ujú, discurso, pues, puede ser posiblemente para diferentes públicos, ¿no? Puede ser un pitch que yo quiero compartir al sector privado de cómo las empresas pueden hacer inversión social empresarial de la mano de nuestra organización, ¿no? O puede ser un pitch que lo llevemos a la cooperación internacional, ¿no? Para que los donantes internacionales entiendan que nuestra alianza va a generar impacto y que tenemos credibilidad metodológica y técnica para generar mayor impacto en los participantes de los proyectos. O podemos tener otro pitch, ¿no? Que nos conecte con las políticas públicas del gobierno para generar relaciones ganar-ganar con el sector público, ¿no? Ya sea con instancias a nivel municipal, de gobierno local, estatal o nacional, donde nos alineemos a las políticas públicas de los gobiernos y podamos generar un impacto, digamos, compartido con algunas instancias, ¿no? Otro discurso que conecte con la mente y el corazón de los donantes individuales a través de campañas, ¿no? Donde vayamos educando, sensibilizando y conectando las fibras de las personas con lo que hacemos, ¿no? Y con esa realidad compleja que representan las poblaciones vulnerables que estamos atendiendo, ¿no? Entonces, ese pitch, me imagino yo que se tiene que armar, ¿no? Y que esto va a permitir que la voz de ese vocero, pues, surja, ¿no? De una manera mucho más segura, más estructurada, más ordenada, ¿no? Que pueda explicar, educar de manera mucho más desmenuzada lo que hacemos ante diferentes ujú. públicos y que eso permita generar confianza, ¿no? Ese pitch, obviamente entiendo que se puede utilizar ya sea en una entrevista en un medio de comunicación, en una ponencia, en algún evento, en una cita con un donante. Puede ser un pitch, me imagino, introductorio, ¿no? Que nos va a permitir dar a conocer de manera general lo que hacemos para ya luego pasar a una explicación más detallada de nuestro trabajo. Entonces, si estamos preparados como voceros, con un discurso, un pitch, ahí viene mi segunda inquietud que tengo, Rubén. ¿Qué actitud tenemos que tener nosotros? Es decir, ¿cómo podemos transmitir confianza, credibilidad y sobre todo transparencia de lo que hace nuestra organización? Porque a veces en las reuniones que tenemos, por ejemplo, con donantes, algunos donantes son muy suspicaces y son muy desconfiados y nos van a hacer preguntas muy difíciles, muy capciosas, ¿no? Ujú. Y tenemos que estar preparados para contestar esas preguntas, pero también tenemos que generar confianza, ¿no? Credibilidad para que de alguna manera generemos cierta admiración de lo que hacemos, ¿no? Que nos sintamos orgullosos de la misión y la visión de nuestra organización, de lo que representamos. Entonces, ahí viene mi inquietud, ¿no? Nos podemos preparar con un buen pitch institucional, podemos saber lo que vamos a comunicar de manera muy técnica, muy profesional, ¿no? Pero, ¿qué actitud, qué energía tengo que tener yo, ¿no? Para poder comunicar y generar confianza y credibilidad. Fíjate que creo, Alex, que todo parte es consecuencia de. ¿A qué voy con esto? Porque es consecuencia de. Hay tres cosas en la comunicación que son básicas, ¿no? Que para que exista una comunicación efectiva y asertiva se me debe de entender, se me debe de escuchar y se me debe de comprender, ¿no? Ahí vamos un poco a lo que antes decía de que unas partes son técnicas y otras cosas son más un proceso personal. Eh, que se me entienda y que se me escuche depende totalmente de la dicción y de mi volumen, de la cadencia que le doy a la voz, de la respiración, de mi volumen, de mi dicción. Que se me comprenda es una parte súper importante y creo que es a donde vamos a ir. El que se me comprenda quiere decir que tengo perfectamente conocimiento de lo que voy a hablar, que comprendo cada punto y coma de lo que voy a hablar, que podría pasar un TOEFL de lo que voy a hablar. Soy un experto en lo que voy a hablar. A partir de esa seguridad que me da el tener el pleno conocimiento tanto de mi empresa o de mi ONG o de mi organización o de lo que quiero comunicar y de lo que esta empresa o ONG representa, automáticamente me va a dar a mí
el 80% ganado porque mi cuerpo va a estar seguro, mi voz va a estar tranquila, mi cuerpo va a saber qué hacer y voy a fluir en una conversación y en una comunicación con la persona. Voy a estarle platicando acerca de esto y va a fluir la comunicación y el cuerpo va a saber qué hacer, la voz va a saber qué hacer y va a ser una comunicación muy asertiva. Pero depende muchísimo de que tenga pleno conocimiento de lo que estoy hablando. Pues Ahorita me decías, ¿no? Que creo que hemos recibido muchísimos tips, ¿no? Sobre cómo ser un buen orador, un buen comunicador, un buen vocero en nuestras organizaciones. Y pues no me queda nada más que agradecer. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos en esta sesión. Y bueno, como ustedes saben, pues seguimos avanzando en otros podcasts más que vamos a tener sobre formación de voceros. Agradecemos que nos hayan acompañado y pues los esperamos en otro podcast más adelante de Next Radio. Soy Alejandro Bonilla de Next Consultores y esto es Next Radio con Rubén Branco. Regresamos más adelante. Muchísimas gracias.